Buenos días, somos el equipo número 1 conformado por Samuel Félix, Ángel Páez, Nico León, Kender Rachel y Brian Beltrán. El tema que elegimos para nuestro proyecto fue factores que influyen en las características de la caída de los cuerpos. Yo soy Samuel Félix y les daré una breve introducción del tema. La caída de los cuerpos es un fenómeno fundamental en la física, que ha capturado la atención de científicos observadores durante siglos. Este fenómeno no es un evento simple y estático, más bien está intuido por una serie de factores que impactan significativamente en sus características y resultados. En esta exploración examinaremos los diversos factores que desempeñan un papel crucial en la caída de los cuerpos, desde la influencia de la gravedad hasta la resistencia del aire, y cómo estos elementos interactúan para dar forma a la trayectoria y velocidad de los objetos en su descenso. A través de este análisis detallado, buscamos desentrañar las complejidades de la caída libre y comprender cómo diferentes variables contribuyen a las características únicas de un fenómeno físico. El planteamiento del problema se enfoca en la caída de los cuerpos, un fenómeno intrínseco a la interacción entre la gravedad terrestre y los objetos en movimiento. A pesar de la extensa investigación histórica desde Galileo hasta Newton, la comprensión completa va más allá desde la fuerza gravitatoria. Factores como la resistencia, la variación de la gravedad con la altitud y la forma del cuerpo introducen complejidades en la caída libre. El problema se centra en la identificación, análisis y comprensión de la complejidad de esos factores y cómo interactúan para modificar la trayectoria, velocidad y tiempo de la caída de los objetos. La resistencia del aire, la variación gravitatoria y la morfología del cuerpo son solo algunos elementos que desafían la simplicidad aparente de la caída libre. La justificación del problema establece el objetivo de abordar estas incógnitas explorando la influencia de variables como la resistencia del aire, la masa, la forma y la altitud de la caída de los cuerpos. Se busca ofrecer una comprensión más detallada de un fenómeno que, a pesar de su simplicidad aparente, alberga riquezas de complejidades físicas. La pregunta central planteada es cómo influyen esos factores y cómo interactúan para modelar el comportamiento real de la caída de los cuerpos. Hola, yo soy Ángel y les voy a hablar sobre los objetivos del proyecto. 1. Identificar y analizar factores clave. Identificar y analizar los factores fundamentales que influyen en las características de la caída de los cuerpos, centrándose en aspectos como la gravedad, la resistencia del aire, la masa, la forma del objeto y la altitud. 2. Comprender las interacciones entre factores. Explorar cómo interactúan entre sí los diferentes factores que inciden en la caída de los cuerpos, comprendiendo las relaciones complejas que pueden modular la trayectoria y la velocidad de los objetos en su descenso. 3. Evaluar variaciones con la altitud. Evaluar cómo la variación de la altitud afecta las características de la caída, considerando cambios en la gravedad y otros factores ambientales que pueden incidir en el comportamiento de los cuerpos en caída libre. 4. Analizar la influencia de la resistencia del aire. Examinar cómo la resistencia del aire impacta en la velocidad y tiempo de caída de los objetos, explorando las diferencias en el comportamiento entre objetos con distintas formas y masas. 5. Comparar la caída en diferentes condiciones ambientales. Comparar la caída de los cuerpos en condiciones ambientales diversas, como variaciones de temperatura, presión atmosférica u otros factores que podrían tener un papel en el fenómeno. Hola, mi nombre es Kendra de los Ríos y el día de hoy les haré una explicación sobre la hipótesis sobre este proyecto. Nosotros realizamos esta hipótesis considerando los factores que afectan la caída de los cuerpos. Planteamos esta hipótesis de que la resistencia del aire y la variación de la gravedad con la altitud son los principales impulsores de las variaciones en la velocidad y tiempo de caída de los objetos en movimiento vertical. Esto es debido a cómo interactúan con el objeto en la caída. La resistencia del aire actúa en contra del movimiento, ralentizando y de la caída de los objetos con formas menos aerodinámicas y más considerables. Nos fijamos en la variación en la gravedad, especialmente en altitudes elevadas. Esto puede influir en la velocidad de caída de los cuerpos y alterar sus trayectorias de manera apreciable en comparación con entornos a nivel del mar. También
en situaciones prácticas, la masa y forma de un objeto en caída pueden tener efectos más notorios debido a la resistencia del aire y la variación de la gravedad. Sin embargo, en un entorno teórico ideal donde no hay resistencia del aire y la gravedad no varía, la influencia de la masa y la forma sería limitada. En este caso, todos los objetos caerían en la misma velocidad. Es como interesante cómo la realidad puede traer diferentes variables que afectan el movimiento de los objetos en caída. Esta hipótesis principalmente busca guiar la investigación hacia la exploración detallada de cómo estos factores interactúan entre sí y cómo sus variaciones afectan las características de la caída de los cuerpos, contribuyendo a una comprensión más precisa de este fenómeno físico. Gracias. En conclusión, los factores que influyen en las características de la caída de los cuerpos son fundamentales para comprender y predecir el movimiento de un objeto en caída libre. La aceleración debido a la gravedad, la resistencia del aire, la masa del cuerpo y la forma de los objetos son elementos cruciales que determinan la velocidad, el tiempo de caída y otros aspectos relacionados con el movimiento vertical. La comprensión de estos factores es esencial en diversos campos, desde la física y la ingeniería hasta la formulación de políticas de seguridad. Apreciar cómo estas variables interactúan proporciona una base sólida para analizar y explicar fenómenos relacionados con la caída libre, contribuyendo así al conocimiento científico y la aplicación práctica de estos principios en diferentes contextos.